Ajá, ya por fin. El Evangelio para esta ocasión está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, comenzando a leer en el verso 13. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Y como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén y entró en el recinto del templo. A los vendedores de bueyes y a las ovejas y las palomas y a los cambistas de dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerda y expulsó a todos del templo. Ovejas, bueyes, esparció las monedas de los campistas de dinero y volcó las mesas a los que vendían las palomas y dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por la casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Jesús le dijo: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Vuelve al Señor tu Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia. Lento para la ira y grande en su misericordia. El Evangelio nos describe gracia y paz de Dios y de Jesucristo para todos nosotros en esta mañana. El Evangelio nos describe a Jesús que sube al templo en una ocasión de celebración de la Pascua judía. Escuchamos que Jesús hace esas cuerdas de látigo, o un látigo, y expulsó del templo a los vendedores, a los cambistas, con todo y bueyes y ovejas y palomas que vendían o mercadeaban, y eso era para hacer los sacrificios en el templo. Las palabras, el celo por la casa del Señor le consume o le devora, ¿verdad? Pues es como, ahí vemos a Jesús como denuncia el pecado y el mal de aquellos que estaban en el templo, teniendo el templo como si fuera una casa de mercado. Así que ese celo por la casa del Señor, por purificar la casa del Señor, por limpiar la casa del Señor, ¿no?, es lo que podemos entender eso que le devora, y por eso fue que sacó, ¿no?, a todas esas personas del templo. Si toma ahí una medida firme y valiente para expulsar a esos vendedores del templo, derramó las monedas y volcó las mesas. En primera instancia podemos advertir sobre las consecuencias o las sentencias adversas que tendríamos también nosotros, que tuvieron ellos, y que podríamos tener todos aquellos o todos nosotros,
si intentamos utilizar la casa de Dios como una casa mercantilista. O sea, sacar provecho de la iglesia, provecho personal, o usar la iglesia a mi manera y a mi conveniencia, ¿verdad? Todo eso es similar a lo que estaba sucediendo en este momento, ¿verdad? Y un poco más allá, ¿verdad? Y por eso la reacción que tenemos tan fuerte, firme y valiente también de Jesús. Los otros evangelios del Nuevo Testamento, hablando de este mismo escena, ¿verdad? O este tema, o temas parecidos, menciona que estaban tratando de convertir la casa del Señor en una cueva de ladrones y salteadores. Y eso es fuerte. Hemos visto, ¿verdad?, a través de la historia, cómo la iglesia o dentro de la iglesia se han dado movimientos, ¿verdad?, en los cuales pues se alejan del propósito de Dios. Y hemos visto muchos escándalos a través, ¿verdad?, de la historia, o momentos en que ha tenido que surgir, como el siglo XVI, que surgió la reforma de la iglesia, ¿verdad? Y una de las cosas era, ¿por qué? Por la venta de indulgencias. O sea que si tú tenías dinero, tú ibas y pagabas la indulgencia y entonces se te borraban los pecados. Y Lutero dice, pero es que eso no es así. No podemos... entonces venían con unos cofres y venían con unas reliquias, los huesos de fulano de tal, que era un santo, o por ahí para allá, ¿verdad? Y les decían, ¿verdad?, que si dan algo en el cofre y oran a tal santo o por el hueso de tal fulano, pues ya se les perdona sus pecados. Y entonces, y los pobres que no tienen para echar la ofrenda o que no tienen, pues no les van a perdonar los pecados, ¿verdad? Era como, entonces Lutero en el siglo XVI señala eso como una gran falla, ¿verdad? Somos perdonados por Cristo. Y es por su sangre, ¿verdad?, por su muerte y su resurrección, que nosotros somos, Él muriendo por nosotros. Ahí está, ¿verdad?, ese amor de Dios que nos perdona, esa gracia de Dios que nos salva, está ahí, ¿verdad? Así que no es para vender, el perdón no está para comprarse ni venderse, ¿verdad? El perdón nos lo da Dios, y costó caro, costó la vida de Jesús. Entonces, pues, cada vez que cualquiera de nosotros intente usar la iglesia de esa manera, ¿verdad?, o para su provecho, o a su forma, o de otra, ¿verdad?, o manipular a la gente con la misma palabra a veces, pues entonces ya se aleja y se convierte en un ladrón o salteador o un mercantilista. En ese sentido, ¿verdad? Así que yo lloraría ante los ojos de Dios si eso se hiciera, pero vendría también un juicio de Dios para aquel que intente hacerlo. El templo de Jerusalén, por ejemplo, brillaba desde lo lejos porque estaba incrustado en las paredes unas partículas de oro con las que hicieron los empañetados, ¿verdad? Y desde lo lejos brillaba ese oro. Entonces, la gente venía de la diáspora en la Pascua y se hacía la fiesta de Pascua. Y también uno se preguntaba si pasaría como pasa hoy día, que a veces se hacen una fiesta religiosa, como la Navidad, por ejemplo, y la gente está pensando, bueno, pues en el arroz con dulce, que son muy buenos, o el pernil, que también es muy bueno, o todas esas cosas que son, o qué música vamos a poner, o cómo vamos a adornar la casa, y para que brille, para que se vea limpia, y hasta la pintamos y todo eso, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo más importante, que es celebrar la Navidad, ¿verdad? Porque Cristo es la Navidad. Pues así pasaba también en el templo, que se estaba desviando la atención a lo que debería ser el centro. La Pascua era la celebración de la liberación del pueblo de Dios cuando estuvo en esclavitud en Egipto.
se conmemoraba y se celebraba el que Dios habría sacado al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Así que ese debería ser el centro y no tanto todas estas cuestiones que se estaban dando, ¿verdad? El templo era el símbolo de la gloria y el poder de la nación judía, pero había una contradicción con celebrar la Pascua en ese momento. Porque los judíos de la diáspora peregrinaban hasta Jerusalén para celebrar esa liberación del pueblo de Dios cuando estuvo en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y Dios los liberó. Pero ¿y ahora? Ahora no estaban bajo el imperio romano. Entonces estaban celebrando la fiesta de Pascua, que era una fiesta de liberación de la esclavitud, pero estaban bajo el imperio romano. Entonces, ¿cómo celebrar la Pascua ahí, verdad? Y que realmente estaban celebrando, y a la otra es que estaban perdiendo, al perder el centro de la celebración, que es Dios, adorar y dar gracias a Dios, darle honor, darle alabanza a Dios, pues entonces se pierde la esencia de esa relación también con Dios. Así que la Pascua judía estaba perdiendo el verdadero culto o la verdadera celebración centrada en Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa para salvar. Fue Dios quien tomó la iniciativa para liberar al pueblo de su esclavitud. Fue Dios quien hace la alianza para con el pueblo. Y no recordar esa alianza o no tener esa integridad delante del templo, ¿verdad? En la cual debemos adorarle a Dios, pues es perder la esencia de todo lo que, de toda esa identidad, esa confesión como pueblo para con Dios. Más bien debíamos estar cada vez que venimos a la casa del Señor en ese propósito de integridad, de dar gracias, de dar alabanza, honor, gloria, de bendecir a ese Dios que nos llama a integridad, a rectitud, y que nos sigue llamando a su redención y que sigue demostrando su misericordia para con nosotros y que está dispuesto para darnos, en el Evangelio de Juan se resalta la vida abundante y la vida eterna. El celo de la casa le consume a Jesús. Estaba denunciando la maquinaria utilitaria bien orquestada que estaba, de acuerdo porque se ponían de acuerdo los ricos, que eran los dueños de las bueyes y de las ovejas que se traían al templo, ¿verdad? Los poderosos y los influyentes, porque allí estaban los sacerdotes también, y los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y estaban también los que recibían los impuestos, porque había que pagar impuestos de la transacción a Roma y habían que pagar cargos a quienes te cambiaban el dinero, a los cambistas, ¿verdad? Entonces pues todo era como un comercio. Las fiestas se habían convertido en todo un comercio, ¿verdad? Se vendían esos animales para un sacrificio de ofrenda, pero y el que no tenía, entonces, o el tener que pagar todas esas ristras, ¿verdad? De todos los que guisaban, vamos a poner así en buen español, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? La maquinaria orquestada del templo pagaba impuestos a los romanos, pagaba diezmo a los sacerdotes, al tesoro del templo, pagaba a los mismos mercaderes y los cambistas. ¡Wow! Tenían ahí y por eso vemos esa reacción de Jesús tan fuerte. Jesús, ejerciendo su llamado profético y mesiánico de Dios el Padre y su Padre, echa fuera del templo a esos que están haciendo del culto en sí mismo una injusticia. Porque mientras los dirigentes del pueblo
se seguían haciendo más ricos. Había personas en el pueblo marginadas, había personas en el pueblo excluidas, había personas en el pueblo en pobreza y en miseria. Y si usted sigue leyendo el Evangelio de San Juan, usted se va a dar cuenta en el capítulo, creo que cuarto o antes, ¿verdad? Que Jesús precisamente va a una piscina, que era el estanque, ¿verdad? Un estanque de Siloé, y allí estaban un montón de personas con sus necesidades, esperando que se decía que cada vez, una vez al año, bajaba un ángel y se posaba o movía el agua, y el primero que se diera el agua se iba a sanar. Eso nada más, esa escena nada más está demostrando cómo la gente llegaba a Jerusalén buscando sanidad y no la encontraba de parte de los sacerdotes, de parte de la gente que debía estar allí para servir, ¿verdad? Y atender a la gente en su necesidad. Se tenían que quedar fuera del templo y a las afueras de la ciudad, y pues no tenían entonces en cuenta la gente que estaba en miseria, en enfermedad y en pobreza. Y entonces, ¿dónde está la celebración de Pascua de liberación? Si no se ocupan de liberar a las personas que están necesitadas, que están más vulnerables y más débiles, ¿verdad? Como la semana pasada les decía, no podemos ser, ninguno de nosotros puede ser completamente libre mientras tengamos a algún prójimo en miseria, en necesidad o pasándola difícil. Así que en ese sentido, ahí está el sentido de solidaridad, ahí está el sentido de misericordia, de compasión por todos nuestros prójimos que debemos tener, así como lo tiene Dios por todos nosotros. Jesús denuncia el pecado y el mal para pretender una legitimación religiosa, que a todas luces eran vicios de injusticia, de crimen, de desigualdad, de inequidad o de engaño o de estafa al pueblo. Nosotros debemos cuidarnos hoy, ya estamos entonces caminando para el mundo de hoy otra vez, de convertir los aspectos de nuestra vida en una mercancía para el intercambio. Le explico, ¿verdad? Debemos cuidarnos de no comercializar nuestra identidad espiritual o confesión. Si todavía no, vamos a tratar de trabajarlo ahora, ¿verdad? La iglesia o la congregación cristiana está llamada a la misión de alcance, a la evangelización, por ejemplo, a la misión o a los ministerios de servicio, ¿verdad? Ahora bien, debemos cuidarnos de no mercadear la iglesia, ni la congregación, ni a nosotros mismos tampoco, como si fuéramos una marca que tiene que competir con otras marcas. No, vente para la iglesia luterana porque esta es la mejor. Y puede ser que la persona esté en otra iglesia. No, vete de allá y vente para acá con nosotros, que nosotros somos lo que somos. No podemos hacer, no debemos hacer eso. Eso sería tratar de competir o mercadear de una manera que no debe ser, ¿verdad? No debemos hacer eso. El anuncio, la proclamación, la invitación a compartir que nosotros hagamos no debe centrarse en nosotros. Ay, vente para acá, que aquí está el mejor pastor. Vente para acá, que tenemos la mejor música. Vente para acá, porque hay... No debe ser, ¿verdad? Claro, si tenemos un buen predicador, o si tenemos una buena cantante, o si lo podemos, pero eso no debe ser el centro para entonces uno invitar a otro a que venga a adorar con nosotros. No debemos mercadear con eso, de esa manera, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Que más bien debemos centrarnos en confiar quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? En, con y por Cristo Jesús. Ahí entonces, cuando tú puedas dar este testimonio de Cristo Jesús y cómo que Cristo Jesús está en tu vida y tú convives en ese amor y en esa gracia de Dios, pues ahí entonces estamos centrándonos en donde nos debemos centrar, que es Dios, que es Cristo, que
es el Espíritu Santo. Asimismo, mucho más importante que anunciar el nombre o la ubicación o lo atractivo que pueda ser, ¿verdad? Porque hablamos ahorita de que el templo de Jerusalén era atractivo, porque hasta brillaba con ese empañetado de oro, ¿verdad?, que tenía, ¿verdad? Pero no era eso lo importante, ¿verdad? Es más bien que debemos aplicar y debemos tener cuidado, porque y San Pablo nos ayuda a tener cuidado cuando él mismo tiene que decirle o escribirle a la comunidad de Corintios en su segunda carta 4:5. Y miren lo que dice Pablo, que es importante para nosotros, o debemos aplicarlo a nosotros. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como sus siervos, viviendo en ese amor de Jesús, juntos como comunidad de fe, pues debemos entonces edificarnos como esas piedras vivas. Si hablamos de templo, nosotros somos piedras vivas. Cuerpo de Cristo también, porque cuando Jesús habló de destruyan este cuerpo que yo lo construiré en 3 días, hablaba de su muerte y de su resurrección. Y los discípulos se acuerdan precisamente de este momento, desde ahora, cuando Jesús muere en la cruz y resucita. Y en relación a nosotros, pues si somos piedras vivas, también somos cuerpo de Cristo en el mundo. Hemos sido liberados por la gracia para vivir fielmente en su amor. Ese es el testimonio que debemos dar. Así compartimos el amor de Cristo. Compartir la santa palabra, el evangelio. Compartir siendo agentes del reino de Dios, de su justicia, de su paz. Compartir los dones que Dios nos ha dado, el fruto del Espíritu que Dios nos ha dado, con fe, con firmeza, con esperanza, con valentía en Cristo Jesús. Sirvamos con gozo a nuestros prójimos, como si estuviésemos sirviendo al mismo Jesús. Y así somos piedras vivas, así somos labranza de Dios, así somos estamos construyendo, ¿verdad?, bajo el fundamento de Cristo, bajo la piedra angular de Cristo que sostiene toda la iglesia. En la promesa dada por Pedro a Mateo también está para nosotros. Cuando presentemos la iglesia y cuando nos enfrentemos a mercaderes, tanto en el templo o fuera del templo, nosotros, y en estos momentos en que la iglesia está tambaleando, ¿verdad?, a veces porque se ha hecho difícil sostenerse, ¿verdad?, ahí debemos recordar estas palabras que les voy a decir. Están en Mateo, se las dice Jesús a Pedro, o por la confesión de Pedro, le dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Por eso podemos ir en paz a hacer nuestra tarea misionera, a hacer nuestra tarea de servicio como cuerpo de Cristo. Y así todos participamos del nuevo santuario, el nuevo templo, la nueva alianza, el nuevo pacto, la nueva promesa de liberación y paz que Dios tiene para por nosotros en su Hijo Cristo Jesús. Que así sea, y que la gracia, la paz que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.